Quédate dentro de tu coche. Volvamos a abril de 2013. Tuve que pasar por algo horrible, algo que no puedo contar. Me pagaron una cantidad considerable de dinero para firmar un acuerdo de confidencialidad por 10 años. Ahora que ese tiempo ha terminado, he considerado mis opciones con cuidado. 1. Nunca volver a hablar de ello y fingir que nunca ocurrió. O 2. Contarlo. Aunque no me beneficié en nada, incluso si eso significa perder cosas importantes en mi vida. Pero ya tomé una decisión. Voy a escribirlo aquí, de forma anónima, porque las palabras importan poco cuando nadie sabe quién eres. Todo sucedió en Virginia Occidental. Era un día inusualmente caluroso, sin viento. Regresaba a casa tras visitar a mi tía, que se había roto una pierna y no podía salir. Conducía por la I-64, saliendo de Louisville. Todo comenzó con la radio. Estaba sonando una canción de Meme que ya había escuchado cientos de veces, pero de repente empezó a cortarse. Se interrumpía por momentos y luego se apagó por completo. Escuché bocinas. Una larga fila de autos detenidos comenzaba a formarse. Los árboles a ambos lados de la carretera se movían apenas. Como si algo invisible los presionara. De repente, una ráfaga de viento sacudió violentamente el lado izquierdo del coche. Polvo. Mucho polvo. Cerré la ventana justo cuando una nube de tierra envolvía todo, dejando el parabrisas cubierto. Entonces, un estruendo, no como un trueno en el cielo, sino como un lamento que brotaba desde la tierra, fue creciendo. Más fuerte, más profundo, hasta que los árboles se doblaron y algunos cayeron sobre la carretera. La escena se volvió caótica, unos intentaban cambiar de carril desesperadamente, otros frenaban de golpe. Un auto chocó contra el mío por detrás, dejándome un rasguño largo. La radio volvió a sonar, pero esta vez era un mensaje automático, advertencia de emergencia local. Evento geológico. Apague el aire acondicionado. Reduzca la velocidad. Diríjase a la salida más cercana. Repetía ese mensaje en un tono robótico una y otra vez. Pasaron unos minutos. El tráfico empeoraba. La policía bloqueaba caminos en todas direcciones, dejando solo una salida. Vi personas intentando cruzar las barreras. Pero los oficiales, armados con escudos antidisturbios y máscaras de gas, los apuntaban con armas. Nos guiaron hacia un campo abierto, usado como estacionamiento de emergencia. Nos obligaron a estacionar uno junto al otro, tan cerca que era imposible abrir la puerta si no estabas en los extremos. 4 filas, unos 10 a 15 autos por fila. Yo quedé en la segunda. Intenté usar el celular, pero no había señal. Nada. La radio seguía repitiendo el mismo mensaje. Un hombre, 2 coches a mi izquierda, gritó preguntando qué pasaba. Un disparo al aire fue la única respuesta. Quédense en sus autos. Cierren todo. Algunos grababan videos, pero no podían subirlos. Poco después, los teléfonos dejaron de funcionar. 1 hora después, el ambiente ya era insoportable. Oficiales empezaron a distribuir botellas de agua, galletas y lonchas de queso. Saltaban de coche en coche con botas reforzadas. También repartieron bolsas negras de plástico. Sí, para orinar. Tenías que sellarla bien, tirarla por la ventana. Y cerrar todo otra vez. Yo me deslicé hacia el asiento trasero, intentando relajarme. Mi celular apenas tenía batería, así que lo apagué y sudaba. No por el calor, sino por el miedo. La ansiedad me devoraba. El espacio dentro del coche parecía encogerse. ¿Claustrofobia? ¿Eso era? Un oficial con guantes blancos frotó el capó de uno de los autos y metió el guante en una bolsa sellada con calor. Algo había caído sobre nosotros. Algún producto químico. 2 estudiantes. En el coche a mi lado también lo notaron. Hablamos en voz baja. ¿Y si era inflamable? ¿Y si encender el motor causaba una explosión? Desde el coche detrás del mío, alguien levantó un cuaderno contra el vidrio. Nos están ocultando una invasión alienígena.
Vi a muchas personas, un predicador sin cuello de camisa, una familia con un niño pequeño, un adolescente golpeando la ventana al ritmo de una canción que no se escuchaba. Todos atrapados, todos iguales. Pasaron 2 horas. Un camión cisterna entró al lugar, sin logos, sin marcas. Desde un altavoz, una voz decía: «Vamos a lavar sus vehículos. Por favor, asegúrense de que todas las ventanas estén cerradas. Después cubriremos sus autos con una lona plástica. Es por su seguridad. Por favor, manténganse en sus coches». Una gran lona, como las que se usan para cubrir piscinas o estadios, fue desplegada. 2 patrullas sujetaban las esquinas. La extendieron sobre nosotros, bloqueando toda la luz. Nos quedamos completamente a oscuras. Silencio absoluto. La conversación se apagó. Los celulares eran linternas débiles bajo el plástico. Se veían sombras cruzar, figuras humanas sin rostro. Escuché un clic. Como el chasquido de una lengua. Otro clic desde otro lado. Y luego muchos más, decenas, cientos. Y después, vidrio roto. Gritos. Bocinas. Más gritos. Silencio. Vi algo arrastrarse fuera del asiento de conductor de un coche cercano. Un borrón rojo en la ventana del pasajero. Algo se movía allá afuera. Encima de los coches, los estudiantes a mi lado me hicieron señas. Me deslicé hacia atrás, temblando, sin aliento, hasta el límite. Mientras tanto, aquella criatura, cuya forma aún me era imposible de imaginar, seguía forcejeando debajo de la lona, luchando dentro del vehículo. Mi visión se nublaba poco a poco. Manchas negras aparecían en los bordes de mi vista. Y mis músculos, especialmente en los brazos, estaban más débiles que al despertar de un sueño profundo. Sin embargo, como por milagro, logré atravesar el terreno lleno de grava del estacionamiento. Sentía la piel arder por los químicos residuales, reprimiendo el instinto de huir que me rugía en el estómago. Me tiré al suelo y comencé a arrastrarme debajo de un coche. Algunas criaturas trepaban, otras corrían en círculos. Mi pecho estaba aplastado contra el suelo mientras el coche temblaba violentamente por el peso de lo que fuese que estuviera encima. Vidrios rotos volaban por todas partes. Junto con el sonido desgarrador de tela, aquella bestia seguía retorciéndose como un animal salvaje atrapado. En el vehículo contiguo, 2 estudiantes universitarios susurraban, intentando calmarse el uno al otro. Uno le aseguraba al otro que todo lo que debían hacer era agacharse, guardar silencio y esperar. Entonces, la puerta del coche por la que había salido momentos antes fue golpeada brutalmente desde dentro hacia afuera. El impacto fue tan fuerte que la puerta se incrustó contra el coche vecino antes de desprenderse completamente de sus bisagras. Un pie negro como la tinta tocó el suelo junto a mí. Tenía 3 dedos orientados hacia adelante y uno hacia atrás. Todos con garras. Podría decirse que se parecía al pie de un ave rapaz, pero era más grande que el de cualquier humano y cubierto por una piel resbalosa y brillante. Aquella pesadilla debía pesar al menos 180 kilos. Calculé su altura por los chasquidos que hacía. Como si hiciera clics con la lengua. Debía medir al menos 2 metros. No entendía cómo lograba deslizarse entre los estrechos espacios entre los coches, pero sospechaba que su cuerpo era muy delgado. Se movía suavemente de un coche a otro como buscando a su presa. Apenas podía verlo en la oscuridad, pero parecía tener una visión y orientación corporal perfectas, ya que no chocaba contra nada. Alguien gritó desde un coche detrás y a la derecha del mío, al ver una de las criaturas golpeando el vidrio. La caza había comenzado, y esta vez era diferente. Se desató una reacción en cadena. La lona fue rasgada desde ambos extremos y la gente intentaba escapar de sus coches. Alguien pateaba el parabrisas, otro trataba de abrir la puerta. Escuchaba los golpes metálicos contra los vehículos vecinos y a lo lejos unos pocos disparos resonaban. Los 2 jóvenes del coche junto al mío me imitaron. Abrieron la puerta de golpe y se lanzaron al suelo, arrastrándose bajo el auto.
Un rayo de luz se filtró por el plástico roto, iluminando sus rostros enrojecidos por el llanto. Uno intentaba desesperadamente hacer una llamada, pero el otro le arrancó el teléfono de las manos. En un instante comenzaron a forcejear hasta que decidieron encender el timbre y lanzarlo lejos, hacia la izquierda. El coche, donde cayó, fue destruido al instante. Todas las ventanas se hicieron añicos y sus ocupantes desaparecieron. Escuché el crujido de un asiento siendo partido en dos. En segundos, el vehículo fue reducido a escombros por decenas de aquellas cosas. Silencio. Susurró uno al otro. Una de las criaturas se acercó, su garra rozó mi zapato. Tan afilada era que atravesó el material hasta tocarme el dedo gordo del pie. Me arrastré hacia adelante como un lagarto. Los dos jóvenes hicieron lo mismo. No parecían listos para huir, pero tal vez mis movimientos les daban un rayo de esperanza que los impulsaba a seguir. Tras avanzar un poco, me vi bloqueado. Algo oscuro obstruía el paso. No podía rodearlo sin ser visto. Al principio no distinguí qué era, pero pronto lo comprendí por el sonido, un húmedo y pegajoso masticar. Como una bestia hambrienta devorando carne, cada vez que arrancaba un trozo, sonaba el chasquido de los tendones desgarrándose. La sangre tibia chorreaba, manchando mis dedos. Uno de esos monstruos se estaba comiendo a una víctima. Me quedé inmóvil, respirando lo más suavemente posible, esperando una oportunidad, confiando únicamente en la suerte. Permanecí allí, al menos media hora, escuchando los mordiscos, el crujir de huesos. Vi los restos desgarrados arrastrarse frente a mis ojos, tan cerca que podía oler la sangre. Poco a poco, los pasos se desvanecieron, el silencio volvió. En ese momento, vi mi oportunidad. Me deslicé hasta el borde del plástico, escuché con atención una última vez, empujé una piedra a un lado y salí. Se habían ido. Había escapado del caos. Un alivio me recorrió el cuerpo. Pude volver a respirar. Mis ojos se humedecieron. Una brisa me secó el sudor de la frente y trajo consigo el aroma del pasto. Retrocedí, me giré y corrí hacia la salida del estacionamiento. Esta vez pude ver con claridad cómo lucía la criatura. Estaba de pie sobre el techo de un viejo Honda, sosteniendo un trozo de carne fresca. Su cabeza ladeada me observaba. A primera vista, parecía un humano muy alto, cubierto de tinta negra brillante. Pero si uno miraba bien, sus piernas eran como las de un ave, con garras afiladas, y su boca demasiado ancha. Tenía dientes como los de un tiburón. Me quedé paralizado. Aquello se alzó, mostrando su altura completa, más de 2 metros. Parecía listo, su abalanzó sobre mí sin dudar, y yo no tenía nada con que defenderme. No podía hacer ningún movimiento brusco, ni siquiera había logrado meterme bajo el coche cuando esa cosa ya había saltado. Su garra me aplastó contra el suelo. Cientos de pensamientos atravesaron mi mente como un torbellino, pero no podía hacer nada. No tenía más opciones. Solo quedaba aceptar la muerte. Alzó el trozo de carne cruda hasta la altura de su cabeza. La sangre caía gota a gota. Me miró con curiosidad. Luego, con una expresión casi satisfecha, mordió la carne fresca. Pasaron solo unos minutos, y como si nada hubiera sucedido, se alejó vagando. Quizás ya estaba saciado. Permanecí tendido allí, temblando como una hoja seca. Y cuando su silueta por fin desapareció de mi vista, todo lo que quedó fue un miedo paralizante y un pánico abrumador. No pasó mucho tiempo antes de que los oficiales de policía regresaran. La lona de plástico ya había sido retirada, pero aún no podíamos volver a casa, al menos no hasta que se aseguraran de que ninguna información se filtrara. Algunos firmaron un compromiso de confidencialidad y fueron liberados de inmediato. No podían contar nada de lo que habían visto, a cambio, recibirían una compensación económica exorbitante. Otros, sin embargo, reaccionaron con caos, exigieron respuestas y fueron arrestados por obstrucción a la justicia. Unos pocos, con la mente frágil, estaban demasiado traumatizados como para siquiera comprender lo ocurrido.
El personal médico tuvo que intervenir, estabilizando su salud física y emocional. Anunciaron 14 muertes en total. Bajo una mezcla de causas: accidente de tráfico, intoxicación por monóxido de carbono, ataque de animales salvajes o incluso un prisionero fugado que mató a varios inocentes. Las explicaciones eran muchas y todas falsas. Las noticias de esos accidentes inventados fueron publicadas poco a poco durante varios días, no de golpe. Para manipular mejor la opinión pública y maquillar las estadísticas, si querías regresar a casa y recibir el dinero de compensación, debías firmar ese documento de confidencialidad. Yo fui uno de ellos. También vi a los 2 estudiantes universitarios firmarlo. Fue un alivio ver que seguían vivos. 34 vehículos tuvieron que ser remolcados. 18 personas resultaron heridas. 6 de ellas de gravedad. 4 perdieron al menos una extremidad. Un caso en particular me dejó marcado: un hombre perdió el brazo hasta casi la clavícula. No sé cómo logró sobrevivir. La mayoría de los presentes nunca llegaron a ver a esas criaturas de cerca. Solo recuerdan los gritos y el sonido del vidrio rompiéndose, a veces de noche. Aquella escena terrorífica regresa para atormentarme en sueños. Cuando cierro los ojos, no puedo evitar recordar cómo temblaba de miedo bajo aquel coche. Como el peso del terror oprimía mi mente sin dejarme respirar. Una parte de mí aún sigue atrapada allí. Es un recuerdo tan horroroso que sé que jamás podré olvidar. Y mi alma nunca volverá a conocer la paz.